Buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con las capacitaciones médico-continuas para todos los integrantes del Consejo Regional Quinto y los médicos que quieran también están invitados a esta capacitación. Es totalmente gratuita. Y tenemos al doctor Luis Núñez. Justamente vamos a invocar ahorita al secretario de Desarrollo del Comité Profesional y Científico, el doctor Gersi David Rucano Paucar, para que dé las palabras iniciales para esta capacitación. Doctor Gersi, ¿se encuentra? Ingeniero, Buenas noches, doctor. Adelante, doctor. muy buenas noches a todos los colegas médicos que el día de hoy van a deleitar de un importantísimo tema que estará a cargo del doctor Luis Enrique Núñez Moscoso, especialista en medicina interna, él es asistente del Hospital de Emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de Salud. Él el día de hoy estará dándonos un tema muy importante que muchas personas tenían inquietud a saber al respecto algo en relación a ello. Se trata de lunes en la atención primaria. Le damos la bienvenida al doctor Luis Núñez Moscoso para que él haga su disertación. Doctor Luis Núñez Moscoso, muy buenas noches. Muy buenas, Jorge, doctor Gersi, y gracias al Colegio Médico Regional por la invitación para poder conversar. Creo que un tema que eh, genera un tanto de controversia. A veces uno piensa que el acercamiento a este tema bastante complejo de las enfermedades autoinmunes es, como su nombre lo dice, un tanto difícil. Pero vamos a ver que realmente hay ciertas condiciones que en atención primaria, donde algunas de ellas también se presentan, es importante para poder enfocarnos acerca de estas condiciones y tener de alguna manera algunas armas para poder entenderlo un tanto mejor. ¿Se puede visualizar la pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a empezar a conversar un poco acerca de lo que es el enfoque, lo que hemos traído para ustedes, de las enfermedades autoinmunes en atención primaria. Y una cosa que creo que es importante recalcar, uno tiene a veces la idea de que esas enfermedades son un tanto raras, son enfermedades que no las veremos muy frecuentemente. En realidad no es así. Vean ustedes esta situación que es interesante. Existen algunas condiciones o implicancias que comida, la contaminación ambiental, ciertas infecciones, el estilo de vida que a veces llevamos, el estrés que todos propugnamos, el cambio climático, pueden ser causas de que estas condiciones hayan aumentado en el tiempo. Incluso se ha visto luego la pandemia del COVID-19 en un incremento importante y sostenible de estas condiciones. Recordemos que el COVID pues tiene una interacción importantísima con el sistema inmunitario, siendo pues ya una enfermedad tromboinflamatoria. Y los rangos de estimación internacional del aumento de enfermedades autoinmunes, vean ustedes, el crecimiento sostenido es alrededor de 3% a 9% por año. Es hartamente conocido que las enfermedades autoinmunes sistémicas son mucho más prevalentes en las mujeres, pero esto es algo que es relativo. Existen algunas que encontramos mucho más en el varón. De las sistémicas y hartamente conocidas, las más frecuentes, vamos a ver que la prevalencia de ellas en la población nuestra no es infrecuente, ¿no? Son un poco más en la mujer, pero hay otras, como vemos aquí, ¿no? Sobre todo la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Y la diabetes mellitus dependiente autoinmune es más frecuente en el varón. Y esta es una condición importante. Es un artículo publicado en el Lancet el año pasado. Es un estudio ya muy grande, el estudio de Conrad, lo pueden revisar ustedes.
que habla acerca de la prevalencia global estimada de enfermedades autoinmunes en general en la población. Es un estudio que tuvo aproximadamente más de 20 millones de pacientes evaluados en Inglaterra, ¿no? Y vean ustedes, aproximadamente el 4% de la población mundial tiene al menos una enfermedad autoinmune. Eso quiere decir que no es infrecuente. Si nosotros enfocamos el amplio espectro de las enfermedades autoinmunes, no solo las sistémicas, sino las órgano específicas, encontramos que una órgano específica es la que tiene más prevalencia, que es la tiroides autoinmune, Hashimoto. Y vean ustedes, ¿no? La prevalencia por cada 10.000 habitantes es bastante alta. Pero eso, bueno, es el estudio que nos mandan. Eso en el Perú. Y esto es algo importante, ¿no? Que sepamos también cuál es la prevalencia de estas enfermedades en nuestro país, en nuestra región. Uno de los primeros estudios publicados acerca de la prevalencia de enfermedades reumatológicas en general, ¿no? Fue este estudio, publicado en el año 2009, en la revista de Reumatología. Es un estudio liderado por el Servicio de Reumatología del Hospital Almenara. Es el estudio COPCOR, es todo un, digamos, una sistematización de búsqueda de enfermedades reumatológicas, desde las más frecuentes, por ejemplo, lumbalgia, hasta las más raras. Y en esa situación vemos una cosa interesante, ¿no? Acá vemos la prevalencia de enfermedades autoinmunes sistémicas según este cuestionario y nuestra población. Vemos acá tres: artritis reumatoidea, las esponiotropatías seronegativas y el lupus eritematoso sistémico. Y vemos, ¿no? Este reporte es importante para ya aclararnos un poco la situación de nuestro país, que la más frecuente de las sistémicas es la artritis reumatoidea. Vean ustedes, 1 de cada 500 peruanos la tiene. Así que no es para nada raro. El asunto es que no la diagnosticamos tempranamente. Sabemos muy bien que los criterios sistemáticos tratan de ser mucho más sensibles para captar pacientes mucho más tempranamente. El segundo grupo son las denominadas espondilotropatías seronegativas. Vemos aquí la antiguamente llamada espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la artritis reactiva o síndrome de Reiter, y algunas que son indiferenciadas tienen una prevalencia de 1 en cada 750 peruanos. Así que tampoco es raro. Y la vedette, digamos, ¿no? De todas, la que creo que es, es, es la más rica, ¿no? En diagnóstico, el lupus eritematoso sistémico. Es 1 de cada 1.200 peruanos. Entonces vemos, pues, que este estudio nos demuestra ya desde ese momento que este tipo de enfermedades no son raras. Así que las van a ver ustedes en atención primaria. Y de ahí es importante sistematizar estas condiciones. Nosotros, el año 2016, cuando ya habíamos regresado de nuestro máster en España, en Barcelona, tuve la oportunidad de ir ahí a hacer un máster en autoinmunes en el Clínica de Barcelona, liderado pues por uno de los más grandes maestros de la inmunología clínica mundial, ¿no? Que es el doctor Ricard Severa Segura. Tuvimos la oportunidad de acompañar en un estudio en el Cusco, ¿no? Para ver estas condiciones de enfermedades alérgicas y autoinmunes en esta población, ¿no? Y encontramos, vean aquí, igualmente una prevalencia importante de la artritis reumatoidea, de enfermedad tiroidea tipo Hashimoto y algunas otras más, ¿no? Entonces, aquí encontramos que la prevalencia es un poco mayor, una aproximadamente en cada 200 peruanos, en esa zona importante, que era Huarocondo, Ancahuasi y Anta, en ese tiempo. Un estudio liderado por el doctor Oscar Hinojosa, un reumatólogo importante en el altiplano puneño, en la ciudad de Juliaca, encontró en esta condición, ¿no? Que la artritis reumatoidea en la población de habitantes en altura, básicamente en esa zona del altiplano, es, vean ustedes, 1,27%, o sea, 1 de cada 100 o un poquito más. Fue mucho mayor que en la costa. Entonces, veamos que esta condición, sobre todo la artritis reumatoidea, es bastante prevalente en nuestra población. Eso lo muestran los estudios. El asunto es que a veces tenemos un poco de dificultad para entender esta situación de los autoanticuerpos, ¿no? Y esto es básicamente mucho lo que quiero traerles ahora para que nos quitemos un poco esta situación, incluso de paradigmas. A veces, y eso creo que también lo vemos, a veces encontramos un ANA positivo y pensamos en lupus rápidamente.
Vemos un factor reumatoideo positivo y pensamos en artritis reumatoidea. Vemos un ANCA positivo y pensamos vasculitis sistémica. Pero el anticuerpo por sí solo no hace el diagnóstico y clasificación. Tenemos que valorar también el cuadro clínico del paciente. Y es importante, pero de todas maneras, estos autoanticuerpos nos sirven de todas maneras, no solamente para clasificar a un paciente. Es mejor en autoinmune decir clasificar que diagnosticar, porque el diagnóstico a veces nos lleva incluso a la anatomopatología. ¿Y para qué nos sirve? Y si encontramos y sabemos que es una gran cantidad de autoanticuerpos, es como que pasemos pues delante de este escaparate y veamos una gran cantidad de chocolates, nos hace agua a la boca, ¿no? Pero a veces no sabemos qué cosa pedir y qué cosa sacar. Si nosotros hacemos una revisión acerca de los autoanticuerpos que son de relevancia clínica importante, el último workshop que hemos tenido hace unos 6 meses nos dicen que existen en este momento 167 autoanticuerpos de relevancia clínica. Aprenderse todo sería un mundo, ¿no? Hay que saber lo más importante. Entonces, estos autoanticuerpos nos sirven sobre todo para clasificar a estos pacientes, para valorar el pronóstico de la enfermedad y qué podría ser el curso a seguir de estos pacientes y también para seguimiento. Recordemos lo que les digo. El hecho de encontrar un ANA positivo no es algo exclusivo de enfermedad autoinmune. Vemos aquí que existen una gran cantidad de enfermedades no inmunomediadas que tienen básicamente un ANA a niveles interesantes, ¿no? Vemos aquí enfermedades autoinmunes sistémicas, algunas órgano-específicas, infecciones y otras que también son importantes. Entonces, solamente un ANA positivo tampoco nos dice que es una enfermedad autoinmune. Tenemos que hacer básicamente el estudio y comparación del punto de vista clínico. Igualmente, vean ustedes, ¿no? Un factor reumatoideo, a veces lo tenemos asociado a la artritis reumatoidea, pero es una reacción básicamente inmunológica, ¿no? Se puede presentar, vean ustedes, en individuos sanos, en enfermedades neurorreumáticas, y no solamente en artritis, ¿no? En muchas otras enfermedades que tienen básicamente un fondo autoinmune. Así que esto es algo que de alguna manera tenemos que ya sacar un poquito de la cabeza, ¿no? Y como sabemos, hay técnicas importantes de detección de autoanticuerpos. Algunas son técnicas inespecíficas, que son altamente sensibles, que sirven para captar pacientes en el contexto clínico de la enfermedad. Y básicamente esta es una de ellas que se usa muy frecuentemente y es estandarizada, que es la inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Y vemos aquí un patrón, ¿no? De ANA positivo y es un patrón básicamente de tipo difuso. Y cuando ya tenemos un paciente que es ANA positivo, sobre todo un título importante que ponen como punto de corte 1/80 en adultos, lo que vamos a conversar es en adultos, porque en niños la cosa es totalmente distinta. ¿Mm? Ya nosotros tratamos de tipificar y secuenciar un poco mejor. Pedimos lo que es el perfil ENA, que son los antígenos extraíbles nucleares. Ahí estos son mucho más específicos y nos van a hacer diferenciar entre cada una de ellas y sobre todo valorar el pronóstico en la enfermedad. Pero como vemos, tenemos una gran cantidad de autoanticuerpos, ¿no? Una gran cantidad. Y esto genera también una gran cantidad de nomenclatura. Así que a veces pues nos confundimos un poco y lo que queremos es simplificar las cosas. Entonces, una pequeña clasificación que me he permitido presentarles, esto en base también a mi experiencia, para poder de alguna manera entender estos tres grandes grupos de autoanticuerpos. El primer grupo son los anticuerpos antinucleares, los famosos ANA, que podemos dividirlos en dos grandes subgrupos, los anti-NA y los anti-ENA, que son los antígenos extraíbles nucleares. Recordemos, ¿no? Que el DNA no está solo en el núcleo, no está nadando ahí solito en el núcleo. Tiene algunas proteínas que tienen que ver con la estructura para mantener la estructura del DNA. Hay proteínas también que tienen que ver con ciertos fenómenos de activación de los genes, otras proteínas que cumplen muchas funciones. Y frente a esas proteínas está básicamente dirigidos estos anticuerpos anti-ENA, o sea, los antígenos extraíbles nucleares. El segundo grupo son los anticuerpos anticitoplasma nectrófilo, conocido como ANCAS. Hay dos patrones, uno que es el C-ANCA o patrón citoplasmático y otro es el patrón P-ANCA, que es el patrón nuclear.
Y por último tenemos los antifosfolípidos, que son de tres tipos: el anticoagulante lúpico, la anticarolipina y la anti-beta-2 glicoproteína. Pueden ser IgM, IgG o IgA. Entonces, vamos a empezar un poquito a ver cada uno de ellos y cómo nos pueden servir en nuestra aplicación en atención primaria. Tenemos el núcleo y tenemos los ANA, ¿no es cierto? Son los ANA, son todo el componente que tiene que ver del núcleo. Tenemos los anti-DNA que están dirigidos específicamente frente al DNA, que puede ser nativo o de simple cadena. Y tenemos el otro grupo que son los anti-ENA. Acá tenemos algunos de ellos, ¿no? Que ya pueden empezar un poco a visualizarse, a recordar. Anti-Rho, anti-La, anti-Smith, anti-S70, etc., etc., ¿no? Anticentrómero, y que de alguna manera, pues, nos puede ya dirigir un poco la búsqueda en estos pacientes, pues, que son ANA positivos a títulos altos. Tenemos otro grupo que también está básicamente en el limbo, ¿no? Entre el núcleo y citoplasma, son los anticuerpos anti-J. Y estos anticuerpos básicamente están asociados a una especial enfermedad que se llama el síndrome antisintetasa. Y como vamos a ver, están dirigidos a ciertos componentes del RNA de transferencia. Y otros que también cumplen funciones básicamente mixtas. Entonces, en general, estos anticuerpos antinucleares son un grupo de autoanticuerpos. Y mediante esta prueba, que es la inmunofluorescencia directa, ya se ha estandarizado en este sustrato, en núcleos de estas células EP2, son células de hepatocito de ratón, que ya se han uniformizado, ¿no? En esta técnica. Antiguamente se utilizaba lo que eran núcleos de Chytridia, que era un crustáceo, parte del fitoplancton, del microplancton, ¿no? Entonces ahora se utilizan estas células EP2, núcleos EP2, ¿no? Y lo importante es que títulos por encima de 1/80 son infrecuentes en la población general. Entonces, un título sobre 1/80 nos orienta en cierta manera. Pero el título por sí solo no nos dice nada. Tenemos de alguna manera que hacer esa disquisición y búsqueda clínica. La sospecha clínica es importante. Pero como vimos, no solamente son específicos de enfermedad autoinmune sistémica, también hay algunas infecciones, como visto, sobre todo la endocarditis de válvula nativa, bacteriana de válvula nativa, algunos linfomas y ciertas condiciones que también se están descubriendo, ¿no? Vemos aquí entonces que existen pues algunas enfermedades autoinmunes altamente asociadas a estos ANA, sobre todo lupus. Es por eso que si revisamos los criterios de lupus ya actualizados del año 2019, ponen como condición sine qua non antes de aplicar todos los criterios y las numerología, un ANA positivo más de 1/80 en células EP2. Igualmente, esclerosistémica en todas sus variedades. El enfoque actual o moderno de esclerosistémica es bastante amplio. Incluso hay las formas, ¿no? Esclerosistémica sin esclerosis. Así que la cosa cambia. Y bueno, hay condiciones de diagnóstico importantes en este momento, por ejemplo, la capilaroscopía. El síndrome de Sjögren también es importante y miopatía inflamatoria también está asociada en un porcentaje importante. Vemos aquí nosotros los criterios de lupus, ¿no? Que ya han sido modificados. La historia de los criterios es muy interesante, ¿no? Y eso se remonta al siglo pasado, a la década del 90, cuando en el año 87-90 se postularon por primera vez los criterios ordenados, ¿no? Del American College of Rheumatology, en los 11 criterios que había que tener 4 en el momento. Luego de ello se fue cambiando un poco la posición, 4 en cualquier momento, evolución de enfermedad. Eso es importante porque a veces los síntomas y signos empiezan a aparecer en el transcurso del tiempo, no son en el momento. Luego hay un cambio importante en el año 2012, ¿no? Cuando salen los criterios, pues, del SLICC, ¿no? Que son criterios interesantes que fueron postulados, ¿no? Por una reumatóloga importante en el mundial, la doctora Michelle Petri, ¿no? De John Hopkins, que postulaba ya no solamente, ¿no? En el lupus, lupus cutáneo agudo, el lupus cutáneo crónico subagudo, ya no solamente era la fotosensibilidad o el rash en alas de mariposa, tampoco el discoide, había muchas condiciones más asociadas desde el punto de vista dermatológico, y eso es importante. Igualmente, amplió los criterios neurológicos, no solamente era convulsiones o problemas básicamente centrales, empezó también a ver, ¿no? Lo que eran problemas periféricos, medulares, ¿no? etc., etc., sensitivos.
y también amplió un poco los criterios del punto hematológico. Antes todo lo hematológico era un punto. En ese momento ya cada uno de los trastornos, linfopenia, problemas de anemia hemolítica, problemas de trombocitopenia, cada una tenía un puntaje específico, ¿no? Lo interesante de esa condición es que empezó a ver, a valorar, ¿no? Esos pacientes que tenían, por ejemplo, biopsia positiva, pero no cumplían otros criterios, ¿no? Entonces, con ciertos datos inmunológicos podían entrar ya a ciertos estudios y ser tratados como lupus. Fue un gran avance realmente el año 2012. Y ya el año 2019 se reúnen nuevamente todos los expertos en el tema. Acá veo yo a muchos profesores míos en ese momento, en donde, bueno, ya hablan acerca de esta condición para poder ampliar mucho más la sensibilidad. Y estos son los que tenemos al momento, ¿no? Tenemos el criterio de entrada, tenemos la clasificación clínica en base a ciertos puntajes, y cuando vamos armando el caso, pues aquellos que tengan un score de 10 o más podrían de alguna manera ya ser clasificados como lupus. Entonces, esto es lo que se maneja en este momento. Entonces, los ANA en el contexto clínico adecuado. Es importante poner esto en el contexto clínico adecuado. Y a títulos altos apoyan el diagnóstico de enfermedad autoinmune sistémica. Es un test de screening. Los ANA por sí solos no nos van a decir nada. Tiene que estar sustentado en el contexto clínico adecuado. Y si bien es cierto, acá he puesto que no se negativizan ni fluctúan siguiendo la actividad de enfermedad, esto ha cambiado un poco en el último tiempo. Hay estudios importantes que demuestran que pacientes lúpicos que no son severos, que es el 70-80% de los que vamos a ver en atención primaria, que ustedes van a ver en atención primaria, ¿sí? Si son tratados adecuadamente. Y el tratar adecuadamente no es dar antiinflamatorios ni esteroides, es mantenerlos bien. Si no hay ninguna contraindicación, empezar con hidroxicloroquina. Los estudios Triton-Tarcher en este momento nos dicen que la hidroxicloroquina es el pilar de manejo en el paciente lúpico en situaciones tanto leves o moderadas, incluso también graves, si no existe ningún tipo de contraindicación. Y esto no solamente es por el efecto antiinflamatorio que tiene, genera también un impacto importante en morbilidad y en calidad de vida, ¿no? Aquí, si son bien tratados, aproximadamente un 20 a 25% a los 6 meses pueden negativizar esos ANA. Eso es algo interesante realmente, ¿ah? Así que a veces se tratan pacientes, en un momento va muy bien y llegan a otros colegas y ven ANA negativo. No, no es lupus, no es así. Hay que tener de alguna manera este concepto importante. Paciente lúpico bien manejado, bien tratado, en remisión, que no tiene flare, que tiene, por ejemplo, un MXLDI bajo, puede negativizar los ANA hasta en un 25%. El anti-DNA, eso es algo que también nosotros lo conocemos, ¿no? Es un marcador importante de lupus, sobre todo para clasificar o diagnosticar, pero también nos ayuda a pronosticar ciertas condiciones, sobre todo formas graves, nefritis o carditis. Y en algunos casos también es un marcador, digamos, de seguimiento, ¿no? Sobre todo actividad en algún grupo de pacientes, sobre todo aquellos lúpicos, perdón, que tienen nefropatía lúpica, ¿no? Anti-RO, altamente asociado a esta condición, síndrome de Sjögren. Pero aquí hay una cosa que es bueno recordar, y eso es algo también que se ve un poco en atención primaria. Viene el paciente y conversan con él, hacen la buena historia, y resulta pues que les dice que tiene poca secreción de lágrimas y poca secreción de saliva, ¿no? Poca lágrima, poca saliva. Y al toque uno piensa, bueno, es un Sjögren, no es así. Eso se llama síndrome Zika. El que tenga poca producción de lágrima y poca producción de saliva, y sobre todo confirmado con 3 de Schremer, solo nos dice que es síndrome Zika. Sjögren tiene ciertas características importantes desde el punto de vista clínico, laboratorial y sobre todo de anatomopatología, ¿no? Que van a dar el concepto de enfermedad. La biopsia de glándula salival debe tener una infiltración linfocítica tipo 4 para poder decir si es un Sjögren. Y hay criterios bien establecidos. Así solamente con sequedad de ojos y de boca no podemos decir que es un Sjögren, es un síndrome Zika. Y eso está asociado a múltiples enfermedades. Anti-RO, asociado evidentemente al lupus cutáneo, ¿no? Eso vemos acá, un lupus subagudo crónico, y el lupus neonatal, ¿no? Sobre todo cuando esos autoanticuerpos pasan, pues, la barrera
placentaria y afectan al bebito, al neonato. Vemos aquí alteraciones tanto cutáneas y sobre todo el problema más grande en estos pacientitos es que puede generar bloqueo cardíaco. Anti-Smith, ¿no? Anti-Smith es un arma importante de clasificación, ¿no? Vemos aquí la altísima especificidad que tiene frente al lupus, casi un 100%, pero tiene poca sensibilidad, llega poco al 25%. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos nosotros ANA positivo y tenemos criterios clínicos que sustentan un lupus, pero tenemos un anti-Smith negativo, no dice nada. Pero si estamos en duda y sale un anti-Smith positivo, se acabó el asunto. Tiene una especificidad extremadamente alta para lupus. Hay otras condiciones también que podemos pedir, ¿no? El anti-1-RNP, que básicamente se encuentra en estos lúpicos que tienen otro tipo de condiciones, como por ejemplo overlap, ¿no? Con fenómenos tipo esclerosis sistémica. ¿Mm? Vemos acá el SSL70, ¿no? Este es un marcador importante de esclerosis sistémica variedad difusa, ¿no? Y este autoanticuerpo está dirigido frente a esta enzima, que es la topoisomerasa de tipo 1, ¿no? Y también, pues, de alguna manera nos puede decir que es un marcador importante de afectación renal y también pulmonar. Vemos aquí la fases clásica de estos pacientes de variante difusa, ¿no? La fases de pajarito que dicen los americanos o fases de ratón que dicen también los españoles, ¿no? Igualmente vemos ciertas características clínicas asociadas a esta enfermedad difusa. TEMP-A, TEMP-B, anticentrómero. Son dos marcadores importantes que nos brinda este perfil ENA, ¿no? Y que básicamente nos hablan de esclerosis sistémica variante limitada. Vean ustedes, ¿no? Que no todo es lo del libro, hay ciertas condiciones que uno tiene que buscar y hay varios fenotipos en ese tipo de enfermedades. Por eso es un tanto complejo, pero vamos a ver vamos a verlo un poco más sencillo. Y también estos anticentrómetros, sobre todo el CEMB, está asociado a un fenómeno que tiene que ver con la afectación vascular en esta enfermedad, que es la hipertensión arterial pulmonar. Hay otro tipo de anticuerpos, los nucleolares, los vemos acá, que hablan mucho del espectro de esclerodermia. Esclerodermia, si bien es cierto, la conocemos, la hemos conocido como esta variante difusa, realmente hay muchos otros fenotipos que se están empezando a conocer en este momento. En adultos y en niños realmente la situación es mucho mayor. Acá vemos antijo, lo que vimos en un momento, ¿no? Está básicamente definiendo el síndrome de sintetasa. Y no solamente antijo es el más frecuente, hay muchos más. Y está dirigido frente a esta enzima que es la histidil tRNA sintetasa, ¿no? Dependiente del RNA de transferencia. La triada del síndrome de sintetasa es miopatía, manos de mecánico y neumopatía intersticial. Pero neumopatía intersticial aguda, inflamatoria. Se está viendo en los últimos años un aumento importante de enfermedades intersticiales inflamatorias. Y esto puede ser la antesala, el corolario de complicaciones o enfermedades sistémicas que vemos mucho más en este momento, autoinmunes. ¿Mm? Entonces, estos anticuerpos extraíbles nucleares, ¿no? Son importantes, ¿por qué? Porque tienen muchísimo valor diagnóstico y pronóstico. Eso es fundamental. Los ANA captan enfermedades y estos ENA dirigen el diagnóstico, sobre todo para esclarecer qué tipo de enfermedades. No son importantes para el seguimiento, pero sí, de alguna manera, sirven mucho para el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad. Una cosa que es bueno recordar es que muchos laboratorios, por ejemplo, el Seguro Social del Trabajo, cuando tienen ANAS negativo, ya no hacen los anti-ENA. O sea, ANA negativo no hacen anti-ENA. Dice, no procede, ¿no? Eso es automático. Pero existen algunas condiciones en donde puede existir anti-RO y anti-HO1 con ANA negativo. Tenemos el cuadro clínico, pedimos ANA sale negativo, pero nos pinta, como quien dice, esta condición, ¿no? De repente un antisintetasa. Y si hay sospecha clínica, debemos insistir en pedirlos en forma específica. Es una condición que es bueno recordar. Tenemos ahora los ANCAs, ¿no? Tenemos dos patrones por inmunofluorescencia indirecta. Aquí lo vemos, C-ANCA, citoplasmático, y P-ANCA, perinuclear. Si bien es cierto, son asociados correctamente
a vasculitis de vaso pequeño, las ANCA positivas, que dicho sea de paso, estudios a nivel peruano. En el Perú, la vasculitis más frecuente, más prevalente, es la ANCA positiva y probablemente sea la poliangitis microscópica. Hay 4 estudios en el Perú acerca de esto. El primero es del Servicio de Reumatología de Almenara, una serie de 52 pacientes, en donde encontraron, perfecto, la más frecuente poliangitis microscópica. El segundo ha sido publicado ya hace mucho tiempo del Servicio de Reumatología del Hospital de Policía de Lima, 21 pacientes igualmente poliangitis microscópica. El tercero es relativamente reciente, del Hospital Loaiza, en donde encuentran también una población importante preferente de poliangitis microscópica. Y el cuarto es una novedad. Este es una tesis que hemos nosotros asesorado de un alumno de la Universidad de San Agustín, al cual hemos dirigido. Es una tesis de 72 pacientes del altiplano puneño y de aquí Arequipa. Y encontramos igualmente la prevalencia más importante en el sur del Perú de vasculitis ANCA positivo tipo poliangitis microscópica. Así que esto parece que se está dando en nuestro país. Pero no son completamente específicos de esta condición. Hay otras situaciones que también generan una prevalencia de ANCA ligeramente alta, ¿no? Pero si nosotros de alguna manera hacemos una prueba especial, que es la ELISA, encontramos que este patrón IFI, o patrón de inmunofluorescencia CANCA, básicamente se asocia a ¿qué? A antiproteinasa tipo 3. Y está bastante asociado en el contexto clínico a lo que se conocía antiguamente como vasculitis tipo Wegener, ¿no? Ya el epónimo se ha retirado por cuestiones básicamente éticas, ahora se le denomina poliangitis con granulomatosis. Y el patrón IFI-PANCA está asociado a antimieloperoxidasa, es otra enzima, y básicamente se asocia mucho más a poliangitis microscópica. Este contexto, estas condiciones son muy específicos en el contexto clínico adecuado. Recordemos nuevamente, los autoanticuerpos de muchos tipos no sirven si no tenemos un sustento clínico adecuado. Este es un mensaje que creo que es importante que nos lleve. Vemos aquí poliangitis microscópica, vaso pequeño, básicamente ven ustedes, ¿no? Asociado a granulomas, afectación otorrinolaringológica, pulmón, riñón, ¿no? Y vemos que la condición pulmonar, y esto lo vemos relativamente frecuente en este tipo de enfermedades, vemos aquí cavitaciones, vemos nódulos, vemos también condiciones tipo estrella, ¿no? Entonces, aquí la cosa se ve. ¿Encontramos hemorragia difusa? Sí, pero no tanto como esta condición que sí también se ve frecuentemente, que es la poliangitis microscópica. Y vean ustedes aquí la púrpura palpable, ¿no? Esa púrpura que se presenta en el pie y en los miembros inferiores y es no trombocitopénica, de preferencia, ¿no? Aquí no hay granulomas, este es necrotizante, pero no granulomas. Y si ustedes ven en la biopsia, muchos han escuchado esta condición que se llama vasculitis leucocitoclástica, ¿no? Este leucocitoclástica implica que la afectación primaria a nivel vascular está dada por los neutrófilos. Vemos aquí entonces, ¿no? Mucho mayor prevalencia de hemorragia alveolar difusa. Esto es importante, ¿no? Entonces, vemos. Ahora, si ustedes revisan algunos libros, sobre todo el Harrison o el Ceci, los americanos, dicen, existe alguna forma no clásica, atípica, ¿no? De poliarteritis nodosa que es ANCA positiva. Los últimos reportes, los últimos workshops que hemos podido revisar, ya clasifican esta condición como no pan atípica. Si tenemos ANCA, no está asociada a poliarteritis nodosa. Es una condición distinta, es una vasculitis ANCA positiva, ¿no? Entonces, estos ANCA, en el contexto clínico adecuado, nos ayudan muchísimo. Clínico adecuado. Igualmente, nos hacen ver el pronóstico de la enfermedad. Y eso es importante. A veces nosotros tenemos púrpura palpable y es una condición básicamente que presenta el paciente. Hacemos la biopsia, encontramos una vasculitis leucocitoclástica con necrosis fibrinoide y pedimos ANCA. Unas son ANCA negativos, son eminentemente cutáneas, pero si sale ANCA positivo, es probable que esta enfermedad se vaya abriendo en el tiempo, vaya asistémica, más aún si tenemos anemia. Tenemos anemia.
¿no? Y esto también nos ayuda básicamente a la recidiva. Y una cosa importante, los ANCAS, cuando tenemos nosotros una remisión de enfermedad, también se anulan, se vuelven negativos o bajan mucho del título. En cambio, cuando empieza a activarse la enfermedad, hay flare, o sea, hay actividad de enfermedad, algún tiempo antes empiezan nuevamente a elevarse. Entonces son un marcador importante de seguimiento y actividad de enfermedad. Tenemos el tercer grupo, que son los antifosfolípidos. Si bien es cierto, unas clasificaciones primarias que hemos conocido son estas, ¿no? De 2006, en donde tenemos los clásicos criterios, ¿no? Trombosis, ¿no? Complicaciones obstétricas y los criterios laboratorios, ¿no? Los anticuerpos anticardiolipina, IgG, IgM o IgA también, anticoagulante lúpico y antibeta glicoproteína, IgG, IgM, IgA. Aquí decían, ¿no? Que habíamos que encontrarlos en títulos medios en al menos 2 ocasiones separados en 12 semanas. Y esos son los criterios que hemos manejado hasta hace poco. El año pasado se reúnen nuevamente los expertos, ¿no? Para poder darnos a conocer estos nuevos criterios, que son los criterios de la American College of Rheumatology y EULAR, que es la Liga Europea contra la lucha de las enfermedades reumáticas, y se publicó en esta revista importantísima que es Arthritis and Rheumatology, antiguamente llamada Arthritis and Rheumatism, ¿no? Y aquí pues veo a uno de mis grandes profesores, ¿no? El doctor Ricardo Severa, comandando esta clasificación. Y vemos que, bien es cierto, hay criterios clínicos, también de alguna manera tenemos que documentarlos en los criterios inmunológicos, ¿no? La positividad de los anticuerpos antifosfolípidos. Y vemos aquí, ¿no? Tenemos criterios básicamente macrovasculares, microvasculares, tenemos algunas condiciones venosas y arteriales, condiciones obstétricas, afectación de válvula cardíaca, que es una condición nueva. Hay también afectación renal en estos casos, pero no lo han considerado como criterio en esta condición, pero existe. Y criterios hematológicos, sobre todo trombocitopenia, ¿no? Y vemos que cada uno tiene cierto puntaje, ¿no? Amén también de la afectación básicamente laboratorial, ¿no? Vemos aquí los test de anticoagulación basadas en funcionabilidad y también los niveles básicamente de positividad, sea moderada o sea alta, de los anticuerpos antifosfolípidos, ¿no? Entonces, si tenemos por lo menos 3 puntos en dominios clínicos y 3 puntos en laboratoriales, estamos de alguna manera clasificándolo como antifosfolípido. Ahora, ¿ha cambiado el tiempo? Sí, ha cambiado el tiempo. Ya no es 12 semanas, puede ser hasta 3 años. Y entonces, estos anticuerpos son importantes, ¿no? Para poder definir de alguna manera el espectro de la enfermedad. Pero, ¿cuál de ellos es más importante para el diagnóstico o también para el seguimiento de enfermedad? Y acá tenemos una condición interesante, ¿no? Aquellos que tienen mayor proporción de autoanticuerpos, tipo antifosfolípido, tienen mayor incidencia de trombosis. Es algo lógico. Y se sabe ya que el que tiene mucho más impronta para mayor grado de trombosis es el anticoagulante lúpico. Entonces, este concepto es importante, han cambiado los criterios. El anticoagulante lúpico tiene mucho mayor poder predictivo para generar trombosis. El anticardiolipina, de alguna manera, también es importante, pero repetido más de 2 veces a títulos medios altos. Y el antibeta-glicoproteína sí parece tener valor, pero junto a los demás, dudoso valor solo para generar trombos. Es cierto, más autoanticuerpos, más valor pronóstico, los denominados triple positivos. Y hay fluctuaciones, sí, pero no tienen mucha implicancia clínica. Entonces, ya con todos los conceptos vertidos, vamos a ver cuál es la aplicación práctica de todos ellos y en qué condiciones básicamente es importante pedir, porque a veces, y esto se da incluso también en mi hospital, que decimos ser de nivel 4, se pide autoanticuerpos a diestra y siniestra. Y esto genera problemas, porque se sabe que de las pruebas pedidas, que pueden llegar incluso a muchas de ellas, por cada 21 pruebas pedidas, una de ellas probablemente sea un falso negativo o falso positivo, y nos está de alguna manera tirando el diagnóstico para otro lado. Entonces, vemos aquí, si tenemos nosotros sospecha de enfermedad autoinmune desde el punto de vista clínico, pedimos ANA, sobre todo si pensamos en lupus. Recordemos que el lupus en nuestro país es 1 cada 1.200 peruanos, así que es frecuente.
Si tenemos este dato clínico que es Raynaud, probablemente estemos en el espectro de esclerosis sistémica o una forma mixta overlap. Pedimos ANA y también básicamente estas formas para ver el espectro de enfermedad esclerosis sistémica, todas las variantes. En el contexto de vasculitis, sobre todo en el síndrome riñón-pulmón, pedimos las ANCAs. Recordemos, ¿no?, que la más frecuente en el Perú es la poliangitis microscópica y tenemos también, además de síndrome riñón-pulmón, probablemente afectación cutánea. Y en el caso de trombosis, ¿pero qué tipo de trombosis? No es la clásica que conocemos con la triada de Virchow, ¿no? Son trombosis que generalmente se presentan en pacientes menores de 40 años y trombosis en lugares distintos. Por ejemplo, en miembro superior, siempre y cuando no haya antecedente de cáncer, y sobre todo en el síndrome de Budd-Chiari, en las trombosis y las venas suprahepáticas. Se ha visto en estudios retrospectivos que cuando un paciente tiene Budd-Chiari, en un 60 a 70% pueden tener síndrome antifosfolípido. Así que es una condición importante que hay que pensar. Y pedimos ahí estas condiciones, ¿no? Ya cuando nosotros captamos al paciente, empezamos a ver la especificidad anti-NA o anti-SMIT si pensamos en lupus, anticentrómero o anti-D70 si pedimos esclerosis sistémica, sea uno limitada o una uno difusa, anti-RO, anti-Lyme, Sjögren o también el ES, y así básicamente vemos en cada una de ellas, ¿no? Para ver pronóstico nos sirve también, por supuesto. Vemos aquí anti-NA para valorar nefropatía en el lupus, anti-RS70 en el caso de esclerosis sistémica para valorar fibrosis pulmonar o también crisis renal, ¿no? Y así vemos, cada una de ellas también nos sirve en cierta manera. Seguimiento, probablemente el anti-NA nos pueda servir un poco para ver actividad lúpica, pero los ANCA sí se conoce, y eso lo hemos ya conversado, que fluctúan en base a la actividad de enfermedad, ¿no? Cuando la enfermedad está remitida, bajan, y cuando empieza a activarse un poco antes, empiezan a aumentar. Pero conforme va pasando el tiempo, va viendo utilidad también de otros anticuerpos. Recordemos que hay muchísimos. Vamos a ver algunos de los más frecuentes que pueden servirnos un poquito, ¿no? Vemos aquí, anti-Mi2, la dermatomiositis clásica. Este es interesante, el que vemos ahí en cuarto lugar, el anti-155 kilodaltos, denominado TIFI1 delta, TIFI1 gamma, perdón. Sabemos que la dermatomiositis es una enfermedad autoinmune que corre con cáncer, sobre todo ciertos tipos de cáncer. Cuando un paciente diagnosticado de dermatomiositis, hay que buscar cáncer, sobre todo pulmón. Y en estos casos, cuando pedimos este TIFI1 gamma y sale positivo, es una dermatomiositis paranoplásica. Hay mucho mayor asociación de que sea estamos en la obligación de encontrar el tumor. Y así vemos entonces cosas que nos van ayudando en cierta manera. Pero lo importante es esto, hay que tratar pacientes no anticuerpos. Y esto es importante. El anticuerpo como tal no dice nada si no tenemos un contexto clínico adecuado. Y esto es fundamental. Ya sabemos cuáles son las más prevalentes, es probable que eso los vean con mucho mayor frecuencia. Artritis reumatoidea, espondilotropatía seronegativas y lupus son las tres más importantes en nuestro país. Y de las un poquito más raras, las ANCA positivas, sobre todo poliangitis microscópica, ¿no? Y entonces es importante en autoinmunes esta condición. Quien no sabe lo que busca, no comprende lo que encuentra. Ahí estamos en España. Muy buenas noches. Gracias por escuchar. Muchas gracias, doctor Luis Núñez. Agradecemos anticipadamente a todo el Colegio Médico por su capacitación. Ha estado muy, muy interesante. No sé si el doctor Gersi Rucano quiere hablar ahora. Doctor Gersi, ¿se encuentra? Los colegas, algunos de los que el día de hoy nos han acompañado en esta importantísima conferencia del doctor Luis Enrique Núñez Moscoso. Hubiese alguna pregunta, alguna inquietud, aprovechemos el momento, aprovechemos la oportunidad, colegas. El doctor
está presto para resolver alguna inquietud. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo está usted? Dígame. Sí, disculpe, ¿me puede volver a repetir las tres últimas que mencionó que eran sí frecuentes en nuestro medio, la artritis reumatoidea, el lupus? Claro que sí. Vamos a ampliar un poco ese concepto porque es bueno que se conozca. La enfermedad autoinmune no es rara, no es rara. Vean ustedes, ¿no? Que la prevalencia mundial de enfermedad autoinmune en todo su espectro, sea sistémica u órgano específica, y las variantes de apertura, puede llegar al 4 al 5% de la población. Así que teóricamente uno de cada 20 puede tener una enfermedad autoinmune, por lo menos una. En el Perú, los estudios que se han realizado, de las tres más importantes, son primera, artritis reumatoidea, uno de cada 500. No es para nada raro. La segunda es el conjunto de enfermedades denominadas espondiloartropatías seronegativas, uno en cada 750 peruanos, para nada raro. Y la tercera es el lupus eritematoso sistémico, uno de cada 1200, ¿no? Entonces, eso es un mensaje importante. Y en el caso que vean vasculitis, que pueden encontrarlas como púrpura palpable y sobre todo síndrome de riñón-pulmón, y este riñón está en un contexto especial que se llama la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Que en días o en semanas va a la falla renal importante. La más importante y prevalente en el Perú es la poliangitis microscópica, ¿no? Una variedad, una ANCA positiva de vaso pequeño. Entonces, eso es lo que nosotros hemos podido ver aquí en nuestro país. Muchas Ahora, gracias. los estudios que hemos visto más recientes, ese estudio COPCOR el primario, en Cusco es uno cada 200, en el altiplano uno cada, más o menos cada 100, 120. Así que vemos que artritis reumatoidea realmente pues es importante tenerla presente. Y sabemos que los criterios que han cambiado, los últimos del 2010, captan mucho más también tempranamente esas enfermedades. Hay una gran, digamos, avance en que los criterios vayan cambiando. ¿Por qué? Porque queremos captarlas lo más tempranamente posible. Queremos que sean criterios muy sensibles para captar pacientes tempranamente y que no pierdan esa especificidad, ¿no? Para que sea realmente la enfermedad. Entonces, es lo que se quiere. Por eso hay una evolución importante de estos criterios en muchas enfermedades autoinmunes que, bueno, manejamos en el día a día, ¿no? Una última pregunta, por favor, colegas. A nombre del Consejo Regional Quinto, Colegio Médico del Perú, a nombre de la directiva gestión 2024-2027, encabezado por la decana, doctora Miriam Aliaga, queremos agradecer de sobremanera especial al doctor Luis Enrique Núñez Moscoso por la brillante exposición que el día de hoy nos ha eh, dado para que estemos un poco actualizados en lo que se refiere a las enfermedades autoinmunes. Y agradecerles a todos los participantes. El día lunes de la próxima semana estaremos con otra nueva conferencia para que siga eh, persistiendo lo que nosotros hemos prometido, que es la educación médica continua. Muy buenas noches con todos, colegas. Hasta muy pronto. El día lunes los esperamos en un nuevo tema. Buenas noches. Muchas gracias. Hay una última pregunta que creo que acaban de poner en el chat y me parece muy interesante responderla. Y dice así, ¿hay alguna relación entre microplásticos y enfermedades autoinmunes? Es una pregunta realmente muy interesante. Y bueno, yo el mes pasado, cuando fue el Congreso de Medicina Interna Internacional, presenté una ponencia acerca de microplásticos y enfermedad cardiovascular.
y encontramos básicamente, fue una situación que motivó la charla, este artículo publicado hace poco tiempo en New England, donde encontraron que el 23% de las placas ateromatosas cardíacas tenían microplásticos. Estos pequeños desechos plásticos de menos de 0.5 micras, chiquititos, ¿no? Pero lo importante es que no solamente es el que esté, sino que el encontrar esa condición generaba pues una mayor mortalidad cardiovascular a corto plazo. En el contexto autoinmunes existe una variedad importante de fenómenos epigenéticos que tienen que ver con el desarrollo de la enfermedad. Si bien es cierto, los genes están, pero hay muchas condiciones epigenéticas que se dan y muchos de esos son determinantes sociales de la salud. Vean ustedes lo que pusimos en la primera lámina, la segunda lámina, ¿no? La polución ambiental, el tipo de dieta, el cambio climático, etc. Y si entendemos que esos microplásticos pueden tener un impacto importante en esas condiciones, probablemente la tenga, probablemente la tenga. No tenemos todavía datos importantes acerca de estas condiciones, pero probablemente la tenga, ya que el impacto no solamente tiene que ver en el fenómeno cardiovascular, tiene una mayor incidencia de cáncer tener estos microplásticos, tiene mayor incidencia de enfermedades endocrinológicas, entonces probablemente también estén metidos en esa condición de autoinmunes. Así que yo creo que es un tema bastante importante de revisarlo y creo que podemos de alguna manera discutirlo en otra oportunidad. Y agradecer a ustedes por la paciencia que me han tenido. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Luis Enrique Moscoso, por esta importante conferencia que nos ha presentado el día de hoy y estaremos conversando con usted para comprometerlo en un nuevo tema que siempre causan mucha curiosidad en todos los colegas. Muy buenas noches con todos los colegas participantes de este tema importante en relación a las enfermedades autoinmunes. Muy buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, gracias.